¿Cómo están, jóvenes? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Un poquito pesado, pero no, después del examen, para algunos. Esta semana vamos a ver lo que son, ¿no?, sucesiones, ¿no? Veremos sumatorias, progresiones aritméticas, progresiones geométricas. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta semana. Ya está, creo. ¿Cuántos usuarios? 9 usuarios. Buenos días. Empecemos compartiendo pantalla. Vamos a desactivar el webcam. ¿Se aprecia la pantalla? Gracias, Jimena. Como les decía, esta semana vamos a ver lo que son sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión de números reales es una función que va, miren, de los enteros positivos a los reales, tal que asocia a cada número entero positivo n un número real xn, llamado enésimo término de la sucesión. Es decir, una sucesión es un conjunto de números que se generan a través de una ley de formación y se representan en un orden determinado. En un orden determinado. Por ejemplo, mírenme, tenemos esta sucesión: 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la característica de esta sucesión? La característica que podemos ver es que este término es el anterior más 1, ¿ve?
Este también es el anterior más 1. Este término es el anterior más 1. La ley de formación consiste en sumar 1 al término anterior. Mientras que le sumamos 3, entonces esta sucesión, la ley de formación consiste en sumar 3 al término anterior. ¿Por qué sucesión? Porque mírenme, no tiene límites, va hasta el infinito. ¿Cuál será la ley de formación para esta sucesión? Para los términos de esta sucesión. Le multiplico por 2, 4, le multiplico por 2, 8, le multiplico por 2, 16. Entonces la ley de formación consiste en multiplicar por 2 al término anterior, no al término precedente. Ahora veamos sucesión lineal o de primer orden. Entonces le estamos sumando una constante y resulta este término. Le sumamos la misma constante, resulta este término. Y así cada uno de los siguientes términos es sumado más una constante, ¿no? Por eso que se indica que es de primer orden. Para todos es la misma razón. Es fácil determinar el último término, ¿no? El último término. ¿Qué sucede con la sucesión polinomial de segundo orden? Entonces su término general ya no va a ser lineal. Su término general ya no va a ser lineal, ¿no? Será, ¿de qué forma? Como su mismo nombre lo dice, un polinomio de segundo orden. ¿Ve? Entonces, ¿de quién va a depender ese término general? De los coeficientes, porque no sé quiénes son los coeficientes, ¿no? Donde A, B y C son constantes que se deben calcular. Para que sea de segundo orden, la característica es la siguiente. Acá genera una razón de 1, una razón de 2, una razón de 3, una razón de 4 entre estos. No es el mismo, no es constante. Para que sea de segundo orden, y en la siguiente tiene que ser constante. La razón entre estos dos, R, la razón entre estos dos, R, y la razón entre estos dos es R. Por eso es que es de segundo orden. Ahí se detuvo. Y a partir de acá debo determinar el valor de A, B y C. ¿Qué se hace? Se aumenta una columna. Se aumenta una columna. Se supone que esto es constante. De acá debe ser R. Pero si este es R, ustedes saben que esto de acá es la suma de estos dos, ¿no? Entonces, si sé este valor y sé R, ya puedo saber este valor. Lo mismo, este valor es la suma de estos dos. Si hace esto y sé cuánto vale esto, su diferencia será este de acá. Entonces puedo construir esta nueva columna, ¿no? Puedo construir esa nueva columna. Ahora, ¿cómo determino el A? Este será 2 veces A. De acá determino entonces A. Y este de acá será A más B. Como ya conocíamos A, ya puedo hallar B. Y este es el C. ¿Está bien? Tenemos eso.
este 2A pasa a dividir el 2 y ya vale R medios, ¿no? R medios. Esto de acá le dijimos que era A más B. Si ya conozco A, ya puedo hallar B. Y este era C, ¿no? C. Con lo cual, ya podemos hallar el término general de esta sucesión, este término. En este caso, por acá estará el A sub n, ¿no? Entonces ya podemos hallar ese término general. Y va a estar dado por esta expresión, ¿no? Ya sabemos cómo se obtiene, adicionando una nueva columna, ¿no? Una nueva columna. ¿Qué sucede? Sucesiones polinomiales de tercer orden. Acá hay una razón, otra razón, otra razón, otra razón y otra razón. Ahora, en esta fila también va a haber una razón entre estos dos, una razón entre estos dos, una razón entre estos dos y una razón entre estos dos. Otra vez ya no son constantes. Si fueran constantes sería de segundo orden. Pero en la siguiente sí ya son constantes. Entre estos dos D, entre estos dos D, entre estos dos D. ¿No? Tenemos eso. El término enésimo, ahora, ¿de qué forma será? El término enésimo estará por acá, ¿no? ¿De qué forma será ese término enésimo? Veamos. Va a estar dado en función de combinatoria, ¿ya? Combinatoria. Entonces, mi objetivo era hallar este término enésimo. Suponemos el término enésimo. Luego se pone, mire, ¿quién ve? Este primer elemento. ¿Ya? Es el primer elemento. Y que acá fue n, acá es n menos 1. Combinatoria de 0 en grupo de n, combinatoria de n menos 1 en grupo de 0. Luego viene esto. B sub 1. Y luego viene el de arriba se mantiene. Si acá es n, acá es n menos 1, n menos 1. Pero si acá arranca en 0, y luego se va aumentando, ¿ve? 1. Luego viene C1. Ya le dije, si este es n, acá es n menos 1, ¿ve? 1 menos. Y acá aumenta ya, de 1 a 2. Se pone D, y es n, n menos 1. Y acá aumenta, ¿ve? Si después 2, acá es 3. Profesor, si hubiera una hilera más, aparece un sumando más, con las mismas características. ¿No? Si no se hubiera estabilizado acá, hubiera habido una fila más, entonces aparece un sumando más. Ahora, puedo poner así, o también puedo poner así, combinatoria de n en grupos de R. Cualquiera de las dos notaciones, ¿no?
Cualquiera de las dos notaciones. Significa combinatoria de n en grupo de R. ¿Y eso cuánto es? Factorial de n, la diferencia en factorial n menos r factorial por el factorial de esto. ¿Ve? Tenemos eso. ¿Qué más debemos recordar? El factorial de 0 es igual al factorial de 1 y eso vale 1. El factorial de 2 es 2, ¿no? El factorial de 3, 6, ¿no? El factorial de 4, 24. ¿Por qué sale eso? Porque factorial de n es lo mismo que ¿quién? Es n por n menos 1 por n menos 2. Así hasta 2 por 1, ¿no? 2 por 1. Entonces, es el producto del mismo número por todos los anteriores, ¿no? Hasta la unidad. Ese es el factorial de n. Ese es el factorial de n. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero también puedo obtener no solamente el término enésimo, también puedo obtener la suma de los n primeros términos de esta sucesión. ¿Ya? ¿Y cómo será la suma? Es más fácil. Se copia este primer elemento. Para la suma sí es. Si acá es n, acá es n. Y arranca en 1. Para el último término, acá era n menos 1. En cambio, para la suma sí es n. Para el último término arrancaba en 0. Para la suma arranca en 1. Y luego se copia lo mismo. Esto. Y la parte superior se mantiene. El que varía es el denominador. Se incrementa en 1, 2, 3. ¿No? De valor. Luego este valor. ¿Eh? Para la suma sí es combinatoria de n en grupos de 1, luego combinatoria de n en grupo de 2, combinatoria de n en grupo de 3, combinatoria de n en grupo de 4. Tenemos eso. Ahora veamos progresión aritmética. Una progresión aritmética es una secuencia de primer orden, ¿no? Donde la razón es R, ¿no? Y es diferencia de dos consecutivos, ¿no? Diferencia de dos consecutivos. El término general viene a estar dado por el término enésimo, es el primer término, más el número de términos menos 1 por la razón, ¿no? Por la razón. De esta manera está dado el término enésimo. ¿Cómo está dado la suma de los n términos?
La suma de los términos será el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. Pero como este último término tiene esta forma, lo reemplazamos, sería 2 veces a sub 1, n menos 1 por la razón, ¿no? Puedo emplear cualquiera de estos dos para la suma de los n términos de una progresión aritmética. Tenemos eso. Si la razón lo obtuvimos por diferencia para una progresión aritmética, para una progresión geométrica, la razón la vamos a tener por división de dos consecutivos, ¿no? Entonces, la razón será a sub 2 sobre a sub 1, a sub 3 sobre a sub 2, a sub 4 sobre a sub 3, ¿no? De esa manera obtenemos la razón de una progresión geométrica. Y el término general va a ser ¿quién? El último término será el primer término por la razón al n menos 1. Entonces, ese es el término general en una progresión geométrica, ¿ya? En una progresión geométrica. Y de igual manera, como estará dado la suma va a estar dada de la siguiente manera. Primer término más la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Esta es la fórmula para la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Serie infinita. Dada la sucesión geométrica a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 hasta a sub n, y así sucesivamente sigue, una serie es la adición indicada de los términos de la sucesión. Entonces, ¿quién es la serie? La adición, o sea, la suma de todos los términos de la sucesión. Así se tiene que la serie infinita es ¿quién? Miren, todos los términos, sumamos todos los términos de la sucesión. Pero como tiene infinitos términos, se van a sumar los infinitos términos. Se van a sumar los infinitos términos. Ahora, ¿cómo es esa suma? La suma de los términos de una serie infinita sería de la siguiente manera. Primer término sobre 1 menos la razón, donde la razón está variando como máximo, miren, entre 0 y la unidad, pero en valor absoluto, ¿no? Entonces, esta razón debe estar entre 0 y 1 para que tenga esta fórmula, su suma. Ya saben que la razón se obtiene por división de dos consecutivos, ¿no? Entonces, esta suma infinita yo lo puedo haber visto de la siguiente manera. Primer término
más este segundo término, ¿quién es? Es el primer término más la razón, ¿no? O por la razón. ¿Quién es este término? El anterior por la razón. Eso sería A sub 1 por R cuadrado. Pero si empleo en lugar de RQ, no hay problema. La razón sería Q. Y acá sería Q cuadrado, ¿no? ¿Quién es este término? El anterior por la razón. Y el anterior sería A sub 1 multiplicado por la razón sería la razón al cubo, ¿no? El cubo. Así sucesivamente. ¿Quién es este término de una progresión geométrica? Sería primer término por la razón a la n-1, ¿no? Como es infinito, va a continuar, ¿no? Va a continuar. ¿Ve? En este caso, su suma es el primer término, que está ahí, sobre 1 menos la razón, ¿no? La razón es Q. Y la razón es división de dos consecutivos, ¿no? División de dos consecutivos. Dada la serie numérica, se puede representar usando el símbolo de sumatoria, ¿no? Llamado sumatoria, ¿no? Entonces, esta lo podemos representar vía este término, ¿no? Llamado término de sumatoria. Definido de la siguiente manera. Entonces, toda esta suma, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n, lo puedo definir como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los A sub i, ¿no? Entonces, puedo definir de esta forma esa sumatoria. ¿Qué propiedades tiene? La sumatoria desde igual a 1 hasta n de una constante es sumar la constante por sí misma n veces. Con lo cual la suma de la constante será la misma constante multiplicada por la cantidad de veces que se está sumando. Propiedad de la sumatoria, la constante se escapa fuera de la sumatoria. Se escapó fuera de la sumatoria. La sumatoria se aplica a cada uno de los sumandos. Aplico al primer sumando y aplico al segundo sumando. Esto se llama propiedad telescópica. La sumatoria es igual a 1 hasta n y acá son diferencias de dos consecutivos. Entonces, lo telescópica me dice que evalúe en el primero el n, ¿no? Sería n más 1. Y me dice que en el segundo evalúe en 1, menos a su 1. ¿Eh? Si ustedes desarrollan esta sumatoria, los términos intermedios se cancelan y quedan los extremos. Esa es la propiedad telescópica. Acá tienen un ejemplo, ¿ve? De cómo se aplica. Diferencia dos consecutivos, ¿eh? En índice. Y más 1 y la telescópica me decía que en el primero evalúe el 6, entonces será 2 a la 6 más 1, 2 a la 7. ¿Ve? Menos, y en el segundo evalúe en el 1, 2. 128 menos 2, 126. Antes de ver, veamos algunas propiedades. La suma de los n primeros números naturales es n por n más 1 sobre 2. La suma de los n primeros números pares será n por n más 1. La suma de los n primeros números impares es
la cantidad de sumandos al cuadrado, ¿no? La suma de los cuadrados, de los n primeros números al cuadrado, sería, miren, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Cómo es la suma de los cubos? 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta n al cubo, ¿eh? Es la suma de los cubos. ¿Y eso cuánto es? N por n más 1 sobre 2, ¿no? Todo al cuadrado. A ver, veamos. Hay alguna interrogante, creo. Ok. Nuevamente veamos la sumatoria. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de estar poniendo a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta a sub n, ¿no? Estar poniendo cada uno de los elementos, lo que se hace es simbolizar, como estoy sumando, vía algún símbolo de sumatoria, ¿no? Tengo que simbolizar toda esta suma de una manera más práctica, ¿no? Entonces, algunas veces lo ponemos el S, ¿no? De suma de los n términos. Pero esa S generalmente se sustituye por esta simbología griega, ¿no? Entonces, vamos a denotar con esta simbología ya no esta suma extendida, sino basta decir desde igual a 1 hasta n de los a sub i. ¿Cómo, cómo se lee esto? Ahí va la pregunta de uno de sus compañeros, ¿no? Se lee de la siguiente manera. Entonces, la suma arrancaba en 1 y llegaba hasta n, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, si toda esta sumatoria lo voy a representar vía esta simbología, entonces yo digo, donde mi i va a variar desde 1 hasta n, entonces cuando i sea 1, reemplazo ahí y tendré el término a sub 1. Pero no se olviden que se representaba suma. Ya evalué cuando i era 1. Ahora el siguiente paso será cuando i sea 2. Lo reemplazo ahí y tendré a sub 2. Ese símbolo significaba suma. Luego, cuando i sea 3, lo reemplazaré aquí. Tendré a sub 3. Así sucesivamente. Pero mi i, ¿hasta dónde llegaba? Empezaba en 1, 2, 3, hasta llegaba hasta n. Así hasta cuando i sea n, reemplazaré acá a sub n. ¿Sí? Eso significa esta notación. Este subíndice va aumentando. Va aumentando de 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta n. ¿Ya? Entonces, cuando yo diga esto, cuando i sea 1, ¿cuánto vale? C. Cuando i sea 2, sigue siendo el mismo valor C. Cuando i sea 3, sigue siendo el mismo C. Cuando i sea n, así sucesivamente, sigue siendo el mismo C. De esa manera se va jugando el subíndice. ¿Y tengo C cuántas veces? N veces. Por eso que la suma sale NC. Ahora, en esta parte, esto va afectando a cada uno de los términos. Por eso que lo pueden sacar afuera. La sumatoria se aplica a cada uno de los sumandos. Será el primer sumando más el segundo sumando.
La telescópica, dijimos que los subíndices deben diferenciarse en una unidad. Entonces, si diferencian en una unidad, acá evaluamos en el n. ¿Sí? Y acá evaluamos en el 1. ¿Los subíndices se diferencian en una unidad? Sí. Entonces, acá evaluaré en 6 y aquí evaluaré en 1. Tenemos eso. Y las propiedades, ¿no?, de sumatorias conocidas. La suma de los n primeros números naturales, justamente ahí están. Cuando n sea 1, acá debería haber sido el i, ¿no? Para que vaya de manera natural. I, 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 el i. Entonces veamos. Cuando el i sea 1, reemplazamos ahí 1. Cuando el i sea 2, reemplazamos ahí 2. Cuando el i sea 3, reemplazamos ahí 3. Así hasta cuando el i llega hasta n. N. La suma de los n primeros números naturales. N por n más 1 sobre 2. Cuando i sea 1, reemplazamos 2. Cuando i sea 2, 4. Cuando i sea 3, reemplazamos ahí 6. Hasta cuando i sea n, 2n. La suma de los n primeros números pares. N por n más 1. Igual, cuando i sea 1, reemplazamos ahí 1. Cuando i sea 2, reemplazamos 3. Cuando i sea 3, diferencia 5. Así hasta cuando i sea n, 2n menos 1. La suma de los n primeros números pares, la cantidad de sumandos al cuadrado. Igual acá, cuando i sea 1, 1 al cuadrado. Cuando i sea 2, 2 al cuadrado. Cuando i sea 3, 3 al cuadrado. Así hasta cuando i sea n, n al cuadrado. La suma de los n primeros números al cuadrado, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Igual, ¿no? Cuando i sea 1, 1 al cubo. Cuando i sea 2, 2 al cubo. Cuando i sea 3, 3 al cubo. Así hasta cuando i sea n, n al cubo. La suma de los n primeros números al cubo, n por n más 1 sobre 2 todo al cuadrado. Tenemos eso. A ver, intentan resolver ese problema. Yo sé que lo van a hacer. A ver, ¿qué dice el problema? Jonás compra un auto taxi, dice, ¿no? En cuotas, pagando por la primera cuota $180 y en cada cuota siguiente pagará $10 más. Y pagó en total $12,780 por el autotaxi. ¿En cuántas cuotas pagó? Vamos a ver. Vamos a ver. Primera cuota, 180, ¿no? Eso es lo que me dice. Por la primera cuota, 180. Y me dan la razón. Y cada cuota
siguiente pagará $10 más. O sea, me dan la cuota inicial y luego me dan la razón. Entonces podemos establecer la sucesión. Y también sé cuánto es la suma, ¿no? Sé cuánto va a pagar en total. ¿Ya? Tenemos eso. Pero esto es una progresión aritmética, ¿no? Porque la razón es constante. Y ya sabíamos cómo era la suma en una progresión aritmética, ¿no? Podía utilizar cualquiera de las dos fórmulas. ¿Recuerdan las fórmulas? La suma era primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. O también era 2 veces primer término más el número de términos menos 1, ¿no? Menos 1 por la razón, ¿no? Sobre 2 por el número de términos, ¿no? Por el número de términos. Tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que está empleando acá? Entonces, ¿cuánto es la suma de lo que tiene que pagar en total? 12.780. Esta suma debe ser 12.780. Pero la suma es 2 veces el primer pago, empleando la segunda. Y el primer pago es 180, 2 veces 180. ¿Por quién? Por n menos 1, multiplicado por la razón, que es 10, sobre 2 y n. Eso es igual a 12.780. Miren, de acá se va este 2, ¿no? Se va ese 2. Pero acá también se va ese 2, quedará 5, ¿no? Queda 5. ¿Está bien? Tenemos eso. Tenemos eso. Ahora, ¿qué va a quedar acá? Sin hacer mucho esfuerzo. 5n, ¿no? 5n. Menos 5, ¿no? Menos 5. Pero acá hay 180, menos este 5 será 175. Pero ambos tienen 5, el n y el 175. Lo pueden factorizar el 5. Le va a quedar solamente n, y de 175 factorizando 5 queda 35, ¿no? 35. Y este n que está afuera, ¿no? Y este n que está afuera. Ahora, este 5 también lo pueden cancelar, ¿no? Y lo que cancela, lo que queda, pasan a restar y este pasan a multiplicar. ¿Qué vamos a tener? En este caso, si paso a multiplicar, quedará n cuadrado, ¿no? Tendremos 35, ¿no? 35. 35n, ¿no? ¿Y cuánto pasa a restar? Lo que quedó, ¿no? Y luego de simplificar quedaba esta cantidad, ¿no? Pasa a restar. Tenemos esto. Acá solamente aplicamos aspa simple. Aspa simple me va a quedar n más 71 y n menos 36.
no puede ser en n negativo, ¿no? Porque estamos pagando cuotas. N es positivo, entonces la n igual a 71 queda descartada. Entonces, ¿cuánto vale n? 36. ¿No? N vale 36. ¿Ya? Tenemos eso. Y eso será la cantidad de cuotas, ¿no? El n. El n, la cantidad de cuotas que ha pagado. Entonces, habrá pagado su auto en 36 cuotas. A ver, veamos qué dice el problema 2. Veamos qué dice el problema 2. Ángel y Benito, durante el mismo número de días, ha ahorrado cantidades diferentes de propinas. Ángel el primer día ahorra un sol, el segundo día 4 soles, el tercer día 16 soles y así sucesivamente, ¿no? Benito el primer día ahorra 2 soles, el segundo día 4 soles, el tercer día 8 soles y así sucesivamente. Y Ángel ahorró en total 1.239 soles más que Benito. ¿Durante cuántos días ahorraron? No se olviden, jóvenes, siempre hay que ahorrar. Veamos. Observen, para Ángel, él el primer día ahorra un sol. Ahí está el un sol. El segundo día, 4 soles. El tercer día, 16 soles. Y así sucesivamente, dice, ¿no? Y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que puedo apreciar yo ahí? 1 por 4, 4 por 4, 16. Entonces acá hay una razón de 4, de multiplicación de 4, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo era? ¿No? Si tengo esto, yo puedo hallar el último término, ¿no? Que era primer término por la razón a la n menos 1, ¿no? Pero no solamente eso, también puedo hallar la suma de todo lo que ha ahorrado. Y la suma de todo lo que ha ahorrado, ¿cuánto era? La suma de lo que ahorró Ángel será, como la razón es 4, esa es la cantidad de sumandos, n. Son n días, menos 1, y la razón menos 1, ¿no? Esta es la suma. Esto es lo que ha ahorrado, eso es lo que suma, lo que ha ahorrado Ángel en esos n días, ¿no? Si eso es lo que ha ahorrado Ángel en esos n días, también va a ahorrar Benito. ¿Y Benito de qué manera o de qué forma ahorra? Benito, el primer día ahorró 2 soles, dice. Ahí están esos 2 soles. El segundo día, 4 soles. Ahí están los 4 soles. El tercer día, 8 soles. Ahí están los 8 soles. Y así sucesivamente, dice, ¿no? Ya está. Pero, si usted se percata,
Acá hay una razón de por 2. Entonces, pero eso es lo que ahorra cada día. En total, en los N días, ¿cuánto habrá ahorrado Benito? Lo que ahorra Benito será la razón que es 2 a la cantidad, pero son N días, entonces será la razón a la N. Menos 1 sobre la razón menos 1, ¿no? Tenemos eso. Pero multiplicada por el primer término. Acá el primer término fue 1, por eso que no afectó en nada. Pero aquí el primer término es 2 multiplicada por el primer término, ¿no? Que es 2. ¿Ven? Eso será lo que ha ahorrado Benito. Pero todavía hay un dato adicional que no hemos empleado. ¿Y cuál es ese dato adicional? Si Ángel ahorró en total 1.239 soles más que Benito. Entonces, ahorró, miren, Ángel ahorró más. O sea, ¿cuánto más? Será la diferencia, ¿no? Que Benito. ¿Cuánto más que Benito? 1.239. Pero ¿cuánto ahorró Ángel? Lo que ahorró Ángel será la suma, ¿no? Le puedo poner eso, no hay problema para que esté. Eso es lo que ahorró Ángel y eso es lo que ahorró Benito. Sus diferencias es la diferencia de ambos, ¿no? En el primer caso será esto. Ahí está. Y en el segundo caso será esto. Esto es lo que ahorró Benito. Y esa diferencia debe ser cuánto más ahorró Ángel que Benito, ¿no? 1.239. Y acá viene la parte bonita. Esto de acá es 2 al cuadrado. Potencias se multiplican, será 2 a la 2n, ¿no? ¿Qué más? Acá hay menos 1, pero acá hay un tercio. Ahora, en esta parte, esto es 1, ¿no? Y este 2 multiplica, ¿no? Multiplica. Lo puedo dejar ahí también, ¿no? Luego saco mínimo común es 3. Este 3 va a pasar a multiplicar a esto. ¿Ya? Pero voy a tener acá 2 a la 2n. El 3 multiplica ahí será 6, menos 6, que multiplica 2 a la n. Pero este menos 2 multiplicado por el 3 sería menos 6, que multiplica esto. Sería menos con menos más 6. Con este menos 1 sería más 5. Esto pasa a restar, esto pasa, luego de multiplicar por 3 pasa a restar, y el 5 le suma y me va a quedar esta cantidad. Me va a quedar esta cantidad. Y acá no me queda otra que hacer aspa simple, ¿no? Pongo 2 a la n por 2 a la n. Y acá busco dos factores y van a ser 64 y 58. Su diferencia, menos 6, ¿ve? Menos 6. Acá sería n. ¿No? Tendremos eso. Con lo cual, esto igualamos a 0 y tendríamos 2n igual a 64. Esto igualamos a 0, pero 2 a la n puede ser igual a menos 58. No, ¿no? Queda descartado. La única posibilidad es esto. La única posibilidad es que 2 a la n sea 64, pero 64 es 2 a la 6. Bases iguales, n vale 6. Significa que para que los ahorros de Ángel superen en 1.239 a los ahorros de Benito, tiene que transcurrir 6 días. 6 días.
Veamos el problema 3. En un tablero cuadriculado de 9 filas y 8 columnas, se colocan semillas en cada cuadrícula, tal que la cantidad de semillas en cada fila y columnas formen progresión, progresiones aritméticas, pero la razón en cada fila es la misma y en cada columna también, pero ambas son diferentes razones, ¿no? Si la suma de las cantidades de las esquinas es 98, ¿cuál es la cantidad total de semillas en el tablero? Hmm, A ver, veamos. Supongamos que es un tablero cuadriculado, ¿no? De 9 filas y 8 columnas. Supongamos también que acá ponemos la primera semilla. Y en este primer tablero ponemos A semillas, ¿no? En ese primer casillero. En este casillero pondremos A más R, ¿no? Porque dice que forma una progresión aritmética. Así sucesivamente, como son 8 columnas, acá estará A más 7R, ¿no? 7R. Ahí será más 7R, ¿no? No se olviden. En esta parte
está variando, mire, una vez R, 7 veces R, más este de acá son 8. 8. Tenemos eso. ¿Está bien? Ahora, en las columnas. También forman una progresión aritmética. Dice, si hay A, acá será A más un K. Y así, este será ¿quién? Un A más, como ya son 9 filas, acá será 8 veces K, ¿no? 8 veces K. 1, 2, K, más esto 9. Tenemos eso. Pero a este lado va a ir aumentando de la misma forma. Acá será A más el 8K. Pero dice que es la misma razón en las filas. De este lado está sumando ¿cuánto? Más R, ¿no? Más R. Y el último también que va a ser ¿quién? Será A más 8K. ¿Y cuántas veces R? Acá apareció una vez, pero eran 8. Pues acá debe ser más 7R, ¿no? Si eran 8, profesor, ¿por qué 7? Porque acá hay uno ya, que no he contado todavía. Con este ya serían los 8 casilleros que se llenan en esa fila. Ya tengo eso. Ya sé cuántos hay en las esquinas. Eso es el primer dato, lo que hay en las esquinas. Y me dice si la suma de las cantidades de las esquinas es 98. Y la suma de las cantidades de semillas que hay en las esquinas es 98. Por eso que sumamos el A más el A más 7R, el A más 8K y el A más 8K más 7R igual a 98. Juntamos 1A, 2A, 3A, 4A. 7R más 7R, 14R. Más 16K, ¿no? Todos tienen mitad, creo. Puedo simplificar. Simplificando me quedará 2A nada más, 7R y 8K, ¿no? Igual a 49. Pero yo quería la suma total, ¿no? La suma total. ¿Está bien? La suma total. Pero como son progresiones aritméticas, ¿no? Voy a sumar lo que hay en esta parte, ¿no? En cada una de estas filas. ¿Está bien? Voy a sumar lo que hay en cada una de esas filas. ¿Está bien? Pero cuando sumo lo que hay en esta fila, solamente se va a diferenciar en cuánto. Acá aparecerá más R, más R, más R, cada uno de estos términos, ¿no? Acá más R, otra vez acá más R, más R. Entonces se va a repetir esto, esto y esto de acá ¿cuántas veces? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Así 9 veces se va a repetir. Por eso que 9 veces se va a repetir
esté sumando. 9 veces. Ahí está los 9 veces que se va a repetir. Pero también, miren el K. ¿Cuántas veces va a ser el K? De esta fila, esta fila, esta fila. 8 veces se va a repetir el K. Ahí están los 8 veces. Y para cada sumando también, ¿no? Tenemos eso. ¿Está bien? Tenemos eso. ¿Se acuerdan que era en una progresión aritmética era primer término más el último término sobre 2, pero como se repetía 8 veces, el 2 se va con el 8, queda 4. Por eso que tenemos esta forma. Esta forma. Entonces la suma, haciendo de esta forma, como le decía, se va a reducir de esta forma. Y el 8 que estaba ahí, con este 2 se simplifica, ¿no? Se simplifica. Pero pasa algo más bonito todavía. Esta suma que está en la parte interna ya la habíamos conseguido usando el dato. Por eso que lo dejamos ahí. Ya que esa suma se va a repetir en esta parte. Entonces, ¿cuánto vale eso? 49. No, solamente queda operar nada más. Operar. ¿Está bien? A ver, el equipo de natación sincronizado está realizando un entrenamiento específico para aumentar la capacidad pulmonar. Al comenzar este entrenamiento, Fabián resistía 71 segundos sin respirar, bastante, ¿no? Después de la primera semana podía estar 115 segundos debajo del agua. Tras la segunda semana, este tiempo aumentó hasta 135 segundos. Y tras la tercera semana, hasta 145 segundos. Buenos progresos. Y Fabiana sigue esta progresión de mejora. ¿Cuántos segundos resistirá sin respirar al final de las 5 semanas de entrenamiento? Va a estar durante 5 semanas. Entonces, al cabo de la primera, dice que Fabiana resistía, ¿cuánto? 15 segundos, ¿no? O mejor dicho, 75 segundos. Ahí está. Después de la primera semana, podía aguantar este tiempo. Tras la semana, tras la segunda semana aumentó a 135. Y tras la tercera semana, hasta 145, ¿no? Este será el final de la cuarta semana. Y esto será
la quinta semana, ¿no? Encontramos acá una razón de 40, ¿no? Acá encontramos una razón de 20, acá encontramos una razón de 10, pero ¿qué apreciamos ahí? Acá disminuyó en 20, ¿no? Con respecto a la primera semana. Acá disminuye esa razón en 10, acá en 5, acá en menos 2.5. Y ya se están dando cuenta, ¿no? La siguiente en cuánto va a disminuir. En la mitad, ¿no? Tenemos eso. Entonces, rápidamente, y ya ahí luego ya no va a tener más opción, ¿no? Ya no va a poder aguantar más tiempo. ¿Está bien? Tenemos eso. Ya. A ver, entonces, sin hacer mucho esfuerzo, ¿cuánto valdrá esto? Esto va a valer el primero 75, más esta primera razón, más esta segunda, más esta tercera, más esta cuarta, más esta quinta razón, ¿no? Eso va a valer el I. No necesito hallar esto, ¿no? De frente. Sería, como decía, esto más 40 da esto, más 20 da esto, más 10 da esto, más 5 da esto, más 2.5 da esto. Entonces, esto ya deja de ser quién, esto más todas estas partes, ¿no? Entonces, al final del- de la quinta semana, ¿cuánto aguantará? 152,5 segundos, ¿no? Bastante, bastante. Veamos el problema 5. Daniel adquiere un celular y lo cancela en 23 días. De la siguiente forma, dice. 5 soles el primer día. ¿Está bien? 11 soles el segundo día. 19 soles el tercer día. 29 soles el cuarto día y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál fue el precio en soles que pagó también el último día? ¿No? Veamos entonces. 23 días, ¿no? Pero el primero pagó 5, el segundo 11, el tercero 19 y el cuarto 29, ¿no? Y así sucesivamente. Rápidamente, la razón entre estos dos, 6, la razón entre estos dos, 8,
La razón entre estos dos, 10. La razón entre estos dos, 2. La razón entre estos dos, 2. Se ha estabilizado. Cuando se estabilizaba en el segundo nivel, había que aumentar, decíamos, una columna, ¿no? Había que aumentar una columna. Entonces, la razón era 2. Este es 2A. Con lo cual A vale 1. 2A igual a 2, A vale 1. Tenemos eso. Este de acá era A más B. Pero si este es 2, acá es 6. Si este es 2, entonces esto tiene que ser 4. 4 más 2, 6. Con lo cual A más B tiene que ser 4. Pero como A vale 1, B vale 3. Y este es C, ¿no? Este es C. A1, B3 y C1. Ese es el término general. Pero si este es el término general, y yo sé que lo pagó el celular en 23 días, entonces me basta solamente saber cuánto vale cuando N vale 23. Entonces tendré A sub 23, 23 al cuadrado, más 3 por 23, más 1, ¿no? ¿Cuánto pagó el último día? 599. ¿Ve? 599. ¿Qué dice el problema 6? Margarita compra caramelos. Cada día compra 5 caramelos más que el día anterior. Y comienza un 8 de enero comprando una cierta cantidad de caramelos. ¿En qué fecha se cumplirá que lo comprado ese día sea el triple de lo que ha comprado el primer día? Y además, lo comprado ese día esté en la relación de 3:2, con lo comprado 4 días antes. 4 días antes. A ver, veamos. Cada día compra 5 caramelos, dice. 5 caramelos más que el día anterior. Con lo cual lo convierte en una progresión aritmética, ¿no? Una progresión aritmética. De razón, 5. Entonces el primer día está a caramelos, el segundo día a más 5, el tercero a más 10, y así sucesivamente. ¿Cuánto será, cuántos caramelos habrá comprado el día n? Primer término por el número de términos menos 1 por la razón, que es 5. Eso es lo que compra el último día. ¿Está bien? Pero dice algo más. Lo va a comparar lo que ha comprado 4 días antes. ¿Y 4 días antes cuántos habrá comprado? Será primer término más el número de términos menos 1. Entonces ya no voy a restar 4, sino que restaré 5, ¿no?
por la razón. Eso es lo que compró 4 días antes. N-4. ¿No? Eso es lo que compró 4 días antes. Entonces, la razón dice entre esos dos, ¿no? Entre A sub n y A sub n-4, dice que su razón es de 3 es A, 2. ¿Pero cuánto es A sub n? Todo esto, ¿no? ¿Quién es A sub n-4? Todo esto, ¿no? Todo esto. Reemplazamos, ¿eh? Tengo esto. Operando, ¿no? Paso a multiplicar ambos sumandos. Esto paso a multiplicar por 3, ambos sumandos. Y simplificando tengo esta relación. Me va a quedar A más 5n igual a 65. Pero no solamente tenemos eso. No solamente tenemos eso, hay un dato más, creo. ¿No? Hay un dato más. ¿Y cuál es ese dato? ¿En qué fecha se cumplirá que lo comprado ese día? ¿En qué fecha se cumplirá lo que comprado ese día sea el triple de lo que compró el primer día? Yo quiero saber este n. ¿En qué día va a ocurrir eso? ¿En qué día va a ocurrir eso? No. Lo que compró en este día es esto, sea el triple de lo que compró el primer día. ¿Ve? Tenemos eso. Es el triple de lo que compró el primer día. Y acá tengo otra ecuación, ¿no? 5n menos 5 igual a 3a, ¿no? Pasa a restar y va a quedar, y el menos 5 pasa al otro lado y va a quedar esto. Va a quedar eso de ahí. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y las puedo resolver. O si quieren, esto lo dejan, el 2a lo pasan al otro lado y reemplazan 2n acá, ¿no? Entonces pasa con más y 5n, ¿cuánto vale? 5 más 2a. Y de ahí puedo obtener el valor de a, ¿no? De estos dos queda 65, queda más a o igual a, ¿no? Más este 5n. Pero ese 5n está acá. El menos 2 pasa al otro lado y será más 5 más 2a. Este 5 pasa a restar, queda 60 igual a 3a. Y se acabó. El 3 divide, a vale 20. Si a vale 20, reemplacen ahí, ya tengo el valor de n. 9, ¿no?
Tenemos eso. Pero no se olviden la pregunta. ¿En qué fecha se cumplirá? ¿No? Y empezamos, ¿cuándo? Un 8 de enero, ¿no? Un 8 de enero. Entonces, ¿cuánto vale n? 9. N vale 9, entonces hay que adicionarle, ¿no? Entonces, tiene que transcurrir el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, ¿ve? Y el 16, ¿no? Hasta el 16 que cae. El 16 de enero es la respuesta. ¿Está bien? Tenemos eso. No, pensé que había una consulta. Veamos la 7. ¿Qué dice el problema 7? Ana pagó una deuda en 32 semanas, ¿no? Pagando 5.000 la primera semana, 8.000 la segunda, 15.000 la tercera, 26.000 la cuarta y así sucesivamente, ¿no? Observen, no sé. ¿Cuánto es la razón ahí? 3, 7, 11, ¿no? 4, 4, se estabilizó. Había que aumentar una columna, ¿no? Había que aumentar una columna. Entonces, pero la razón se estabilizó en 4, entonces acá es 4, ¿no? Ahí es 4. Pero no se olvide que este era 2A, con lo cual A tiene que ser 2, ¿no? Ya está el valor de A. Ya está el valor de A. Ahora, para que sea 3 ahí y acá es 4, su resta, ¿no? Acá debería ser menos 1. Menos 1 más 4 sale 3. Pero esto ya acá es A más B. Pero como A vale 2, pasa a restar y B es menos 3. Ahí está el B menos 3. ¿No? Menos 3. Ahí, menos 1. Para que salga 5, acá tiene que ser 6. 6 menos 1, 5. Pero este era C. Ya tengo el C. Ya tengo ya. El término enésimo será de esa forma. Pero yo quiero la suma. Entonces,
la suma variará desde 1 hasta 32, porque son ¿cuántas semanas que debe pagar la deuda? 32 semanas. Entonces su N va a variar de 1 hasta 32. Y esto es lo que paga cada semana, ¿no? Entonces, cuando N sea 1, será lo que paga la primera semana. Si lo empezamos 1, acá será 2, más 6, 8, menos 3, 5. Eso es lo que paga la primera semana. Si lo empezamos 2, acá será 4, 8, más 6, 14, menos 6, 8. Lo que paga la segunda semana y así sucesivamente, ¿no? Pero yo no quiero lo que paga cada semana, yo quiero la suma de lo que paga en total. Por eso que se pone la sumatoria del término general. Como son 3 sumandos, la sumatoria se aplica a cada uno de los sumandos. La suma de los cuadrados será n por n más 1 por 2n más 1. En lugar de n pone 32. La suma de los n primeros números naturales, n por n más 1 sobre 2. Entonces será 32 por 33 entre 2, ¿no? Y la suma de la constante era la constante por la cantidad de veces que estaba sumando, por 32. Solamente queda operar. Y la deuda será de 21.488. Pero esa deuda también lo pudieron haber hecho por combinatoria, ¿no? ¿Se acuerdan? Por combinatoria, ¿quién era? Es más directo. Primer término, 5. Como son 32 días, se pone 32 y arranca en 1 la suma, la combinatoria. Será 3. Esto sigue siendo 32. Y acá aumenta a 12. Finalmente 4. Combinatoria de 32. Y esto aumenta, ¿no? 1, 2, acá será 13. Si hubiera otra fila más, se pone otra fila más, ¿no? Pero me desarrollo esto nada más. Es más directo con combinatorios. Y va a salir el mismo monto. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Veamos la 8. María y Beatriz ahorran diariamente y las cantidades las multiplican obteniendo el siguiente resultado, dice. Además, los ahorros diarios de María siempre son menores a los de Beatriz. Determine cuántos días ahorraron y cuál es el valor de esta suma, ¿no? Lo que ahorra, ¿quién ahorra más? María son menores, dice, ¿no? Entonces, lo que ahorra María será 1, 4, 7 y 58. Y lo que ahorra Beatriz será 6, 10, 14 y 82, ¿no? Entonces, saquemos cada uno. Saquemos cada uno de esos. Pero acá hay una producción aritmética, ¿verdad? Son 3. Entonces, el último término será primer término, el número de términos menos 1 por la razón, que operando sale de esta forma. Eso es lo que ahorrará el último día María. Ahora, lo que ahorra Beatriz. Lo que ahorra Beatriz será 6, 10, 14 y 82. Pero es una producción aritmética de razón 4. Entonces, el último término será primer término, número de términos menos 1 por la razón que es 4.
Operando sale esto, ¿no? Eso es lo que ahorra. ¿Y quién será el término n de esta sumatoria? Allá será su término n de la primera, lo que ahorra en la primera, más lo que ahorra en la segunda, ¿no? Y operando sería esto. Esto es lo que ahorra en el día n, ¿no? El producto de ambas. Pero yo no quiero eso de ahí, yo quiero la suma de todo esto. Entonces haré variar desde 1 hasta n. Pero antes de hacer, debo saber cuánto vale n. Y para eso me dan un dato adicional. Que cuánto ahorró el último día María, ¿no? María el último día ahorró 58 soles. Entonces, esto de acá debe ser igual a 58. Con lo cual n vale 20. ¿Ve? Entonces, las dos juntas ahorraron durante 20 días. Entonces, cuando el primer día será cuando n era 1. Cuando n sea 2, será lo que sale este primer sumando n igual a 1. N igual a 2 será esta suma, hasta ahí. N igual a 3 será hasta ahí. Y hasta el día 20 será la suma total, ¿no? La suma total. Entonces debo sumar desde n igual a 1 hasta 20, de su término general, ¿no? De su término general. Desarrollen este producto, ya saben que la sumatoria se hace a cada uno de los sumandos, ¿no? Entonces, acá será 2n cuadrado menos 8 más 6 menos 2n menos 4, ¿no? Tenemos eso. Tenemos eso. La suma desde 1 hasta 20. Pero ya saben que esta sumatoria se aplica al primer sumando, se aplica al segundo sumando y se aplica al tercer sumando. Suma de los cuadrados, suma de los n primeros números naturales y la constante, ¿no? Operan y ya tienen la respuesta. Veamos el problema 9. Jorge y su hijo André tienen m y n años respectivamente, siendo estas edades los menores valores pares posibles. Y se sabe que m es a n como esta suma, determine la diferencia de las edades de Jorge y su hijo. Calculemos entonces. Así como está, es una suma infinita, pero las sumas infinitas no son tan fáciles de sumar, salvo que lo llevemos a una suma geométrica. Así conozco su fórmula. Y esta no tiene forma de geométrica, ¿ves? Entonces hay que convertirlo a una geométrica. Tengo n sobre m. Eso lo llamo s. Y pongo todo esto sumando. ¿Está bien? Pongo todo eso sumando. Ahora, puedo hacer el siguiente artificio. Acá multiplico por 2 y divido entre 2, sería 36. Simplificando sale lo mismo. Acá multiplico por 3 y también multiplico por 3. Tendríamos 3 sobre 256. Acá ya conseguí ver por 6, pero el numerador está variando. Lo que se aconseja hacer es multiplicar por 6 a todo esto.
Entonces, si multiplico por 6, acá tendré 6S. Multiplico por 6 queda 1, multiplico por 6 queda, ¿cuánto? Sería 12, un tercio, ¿no? Multiplicando por 6, 18 quedaría 12. ¿Ven? Y así sucesivamente. Profesor, ¿ahora qué va a hacer? ¿No? Entonces, o lo pueden dejar tal como estaba, ¿no? Solamente simplifican y al multiplicar por 6 quedaba acá 1, multiplicando por 6 quedaba 2 sextos, multiplicando por 6 quedaba 3 36. Lo pueden simplificar al máximo o lo dejan de esta forma. Pero, ¿para qué hemos hecho eso? Para luego restarle el mismo S. Ese es el artificio que hay que hacer ahí. Si le restamos por el S a todo esto, ¿qué me va a quedar? Mírenme. Si le restamos un S, quedaría 5S. Pero este 1 lo dejo tranquilo. Restar S significa restar un sexto. Acá le restamos un sexto, quedará un sexto. A esto le restamos, a esto de acá le restamos, ¿cuál de ellos? 3, 2 sobre 36, le restamos esto, miren, 3 menos 2 queda 1, el mismo denominador. La idea es que ya lo que eran 1, 2, 3, miren ahora cómo son los numeradores, en todo va a ser 1. Y esto ya es una suma geométrica infinita. ¿Y esta suma geométrica infinita cuánto es? Es el primer término sobre 1 menos la razón, y la razón es un sexto, por un sexto, por un sexto, por un sexto. Opera 6 quintos. El 5 pasa a dividir y hace cuánto vale ese. Pero dice, ¿cómo son los términos? Los menores pares posibles. ¿Y estos de acá son pares? No. Entonces el siguiente sería el 12 y el 50. Esta será la edad del hijo y esta será la edad de padre. Con lo cual la diferencia de sus edades sería 38. Tenemos eso. Para terminar rápidamente el problema 10. ¿Qué dice el problema 10? Juan regala un celular de última generación a su hija. Y ella agradecida y emocionada le dice, papá, ¿y la clave? Y el papá le responde, ¿no? Es el quinto término común de las dos sucesiones. La primera es lineal y creciente, dice. Gracias, ya sé que quedan 5 minutos. Y la segunda es de esta forma. Y le preguntan cuál es la clave, ¿no? Pero me dice que la primera es lineal y creciente. Eso es claro. ¿Qué significa que era lineal y creciente? Que era una progresión prácticamente aritmética, ¿no? O la razón era constante, en otras palabras. Entonces, la razón la podía obtener por diferencia de dos consecutivos. ¿Sí? Diferencia de dos consecutivos. Esto menos esto. Esto menos esto. Y así sucesivamente. Entonces ahí está la razón. Diferencia de dos consecutivos. Desarrollamos. Acá será 10b más 1. Menos 10a menos b. Operando me queda eso de. Diferencia de estos. 10b más c menos 10b más 1. Haciendo la diferencia me queda eso de. Y así sucesivamente, ¿no? De acá me será 40 más d menos 10b menos c. Esa es la razón. ¿Está bien? Tenemos eso.
Ahora, sin hacer mucho esfuerzo, trabajamos con esta igualdad. Si trabajamos con esta igualdad, tengo lo siguiente. 9 menos 10a, el c, pero este más 1 pasa con menos 1. Sería menos 2 en total. No me queda otra, son 3 variables y todos deben ser enteros. Los únicos valores posibles son 27 menos 20 sería 7. Para que sea 27 y para que sea 7, acá se tiene que ser 2. O mejor dicho, 9. 9 menos 2, 7. Entonces ya conocemos los valores de A, B y C, ¿no? B y C. Y por lo tanto, reemplazando, ya sé cuál va a ser la secuencia. 23, 31, 39, y así puedo ir obteniendo los siguientes términos, ¿no? Pero el término n va a ser ¿quién? El primer término, ¿no? Más, ¿quién? ¿Cuánto es la razón? Más 8, ¿no? Más 8. Más el número de términos menos 1 por la razón. Entonces el término n es de esta forma. De acá ya el término n es facilísimo, ¿no? Acá es sumando más 6, más 8, más 10, más 2. Se puede hallar rápidamente, ya que es de segundo nivel, ¿no? El término n va a ser de esta forma. Si empleamos n no va a convenir. Entonces, para la segunda le llamamos m. Entonces, su término m va a ser de esta forma. ¿Por qué lo llamo m? Para que luego buscar las coincidencias entre estos dos. Entonces, entre esos dos va a coincidir en algún momento. Entonces, el Sn va a ser igual al Sn. Entonces, igualamos estos dos términos. El Sn con el Sn. Simplificamos, 15 se va con 15 y me queda esto. Entonces, ¿dónde hay la primera coincidencia? Cuando sea 5, 40. Cuando sea 5, 40, ¿ve? Los dos coinciden. ¿Dónde van a coincidir? Cuando sea 11, 88. Pero cuando este sea 11, para que sea 88, acá el m va a valer 8. 64 más 24, 88. Segunda coincidencia. ¿Dónde va a coincidir? Cuando sea 26. M va a salir 13. Cuando sea 38, el M va a salir 16. Y cuando sea 63, esto va a salir 21. Primera coincidencia, segunda coincidencia, tercera coincidencia, cuarta, y en la quinta coincidencia. Y a mí me están preguntando justamente eso, en el quinto término, ¿no? Pues ya saben, cuando n vale 63. Reemplacen ahí y van a saber cuánto es el término quinto, ¿no? Reemplazando acá 63 más 15 y saldrá 519. Esa será la clave, ¿no? La clave. Bueno, jóvenes, el tiempo se pasó volando. Estas son sus claves. 1B, 2D, 3C, 4A, 5C, 6D, 7A, 8D, 9B y 10D. Ya saben, ¿no? Lo usual. Tenemos que hacer la consulta, ¿no? ¿Qué te pareció la clase de hoy, la explicación de hoy? Y gracias, ¿no? Vamos a lanzar la encuesta. A ver. ¿Se entendió la explicación de hoy día, jóvenes? Gracias, Jimena, gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta clase.
y nos reunimos el siguiente lunes. Cuídense, cuídense de su familia y nos vemos